Mi primo perdió su trabajo. Me pidió quedarse en mi apartamento por un tiempo. Instaló un televisor en su habitación, transformó mi sala en un estudio de podcast y además invitó a su novia a vivir aquí. Llevo 3 semanas durmiendo en 1900 el sofá. Recibí el mensaje de Roberto un jueves por la tarde mientras estaba concentrada en mi trabajo. Normalmente no contesto llamadas durante mi horario laboral, pero él había llamado 7 veces en menos de 1 hora. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba entrecortada. Daniela, perdona que te moleste, perdí mi trabajo. No tengo cómo pagar el alquiler este mes. ¿Puedo quedarme en tu casa algunas semanas hasta recuperarme? Dudé por un instante. Roberto y yo crecimos juntos. Nuestros padres eran hermanos y vivíamos en la misma calle cuando éramos niños. Siempre tuvimos una relación cercana, aunque éramos muy diferentes. Mientras yo siempre fui responsable y trabajadora, él siempre tuvo dificultades para mantener compromisos. Nuestra abuela solía decir que él nació cansado, porque siempre buscaba el camino más fácil para todo. Claro, Roberto, tengo una habitación de invitados que puedes usar temporalmente. Mi decisión fue rápida. Recientemente había comprado mi propio apartamento después de años de ahorros y trabajo duro. Era un 2 habitaciones confortable, nada lujoso, pero era mío. Un espacio que representaba mi independencia y todo lo que había logrado con mucho esfuerzo. Roberto llegó al día siguiente con 2 maletas grandes. Noté que, a pesar de haber perdido su empleo, vestía ropa de marca y un reloj nuevo, pero decidí no comentar nada. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus prioridades. Es temporal, ¿de acuerdo? Solo hasta que consigas un nuevo trabajo, le expliqué mientras le mostraba la habitación de invitados, un espacio sencillo pero confortable. Claro, prima, 2 semanas como máximo. Enviaré currículums mañana mismo. Sonrió, con esa sonrisa que siempre usaba para desarmar a la gente. En la primera semana, las cosas parecían bajo control. Roberto ocupaba poco espacio e incluso lavaba sus platos. Yo salía temprano para trabajar y volvía por la noche, así que no nos veíamos mucho. Fue en la segunda semana cuando las cosas empezaron a cambiar. Llegué del trabajo y encontré un televisor de 50 pulgadas instalado en la habitación de invitados. Roberto, ¿cómo compraste esto? Ya lo tenía antes de perder mi trabajo. Estaba guardado en casa de un amigo. No puedo vivir sin mi televisor, ¿no? El fin de semana noté que varios muebles de mi sala habían sido reorganizados. Había un micrófono profesional instalado en una esquina, con aislamiento acústico improvisado. ¿Qué es esto? Mi estudio de podcast. Estoy comenzando mi propio negocio. Voy a ser un influencer de finanzas. ¿Finanzas? Pero acabas de perder tu trabajo. Exactamente. ¿Quién mejor para hablar sobre dificultades financieras que alguien que está pasando por ellas? Es contenido auténtico. Decidí no discutir. Después de todo, si estaba buscando una nueva forma de ganar dinero, eso podría ser positivo. Sin embargo, 3 días después volví del trabajo y encontré a una mujer que nunca había visto, sentada en mi sofá, viendo televisión. ¿Hola? ¿Quién eres tú? Me miró con indiferencia. Camila, la novia de Roberto. Roberto apareció de la cocina con un sándwich enorme, usando los últimos ingredientes que yo había comprado el día anterior. Dani, ella es Camila. Tuvo un problema con su compañera de cuarto y se quedará aquí con nosotros por un tiempo. Roberto, no puedes simplemente traer personas a vivir aquí sin consultarme. ¿Cuál es el problema? El apartamento es grande, hay espacio para todos. Se encogió de hombros como si me estuviera haciendo un favor al compartir mi propio espacio. Esa noche, cuando fui a prepararme para dormir, descubrí que mis cosas habían sido removidas del dormitorio principal. Puse tus cosas en el armario de la sala, dijo Roberto mientras pasaba junto a mí con un vaso de jugo. Camila y yo necesitamos la habitación más grande por nuestras cosas. No te importa dormir en el sofá por ahora, ¿verdad? Es solo hasta que nos organicemos mejor. Me quedé sin palabras. En menos de 3 semanas, había perdido mi habitación, mi sala y mi privacidad. Lo peor es que, en el fondo, no estaba sorprendida. Roberto siempre fue así, desde niño. En la escuela, olvidaba sus lápices y pedía prestados, nunca devolviéndolos. En la adolescencia pedía dinero prestado que nunca devolvía. Siempre tenía una excusa, una sonrisa carismática y una promesa vacía. Esa noche, acostada en el sofá de mi propia casa, escuché risas provenientes de mi habitación. Observé la sala que ahora apenas reconocía,
transformada en un estudio, improvisado. En la cocina, la pila de platos sucios seguía creciendo. Lo que debería haber sido una ayuda temporal para un familiar necesitado, se estaba transformando rápidamente en una pesadilla. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Las 3 semanas durmiendo en el sofá pronto se convertirían en meses, y la situación empeoraría mucho más antes de que finalmente encontrara el valor para ponerle fin. Un mes pasó desde que Roberto y Camila se instalaron en mi apartamento. La situación estaba completamente fuera de control. Mi refrigerador aparecía vacío cada vez que llegaba del trabajo, aunque compraba víveres 2 veces por semana. El consumo de energía había aumentado drásticamente, y la factura de luz del mes anterior había sido casi el doble de lo normal. Una mañana de domingo, desperté con el ruido del aire acondicionado encendido en todas las áreas del apartamento, aunque no había nadie en casa excepto yo. Roberto y Camila habían salido la noche anterior y aún no habían regresado. Fui a revisar su habitación y encontré todas las luces encendidas, el aire acondicionado al máximo y el televisor encendido. Apagué todo, irritada por el desperdicio. Cuando estaba a punto de salir al mercado, noté mi cartera abierta sobre la mesa de la cocina. Estoy segura de que la había guardado en mi bolso la noche anterior. Al verificar, noté que mi tarjeta de crédito estaba fuera de lugar. Rápidamente tomé mi teléfono y revisé la aplicación del banco. Había 3 compras recientes que definitivamente no había hecho: 2 juegos electrónicos caros y una suscripción premium de streaming. Le envié un mensaje a Roberto inmediatamente. ¿Usaste mi tarjeta de crédito? La respuesta tardó casi 2 horas. Tomé prestada la tarjeta para comprar unos juegos. Vendrán a instalar el internet mejor mañana. ¿Cuál es el problema? De todos modos, tienes que pagar la factura a fin de mes. Respiré profundo, intentando controlar mi rabia. Esto ya había ido demasiado lejos. Decidí llamar a mi tía Carmen, la madre de Roberto, para contarle la situación. Tal vez ella podría hablar con su hijo. «Lo siento, Daniela, pero no puedo ayudarte», me dijo cuando le expliqué lo que estaba sucediendo. «Roberto siempre ha sido así. Ya no sabemos qué hacer con él. Tu tío y yo estamos cansados de sus problemas. La última vez que vivió con nosotros, acumuló tantas deudas que casi perdemos la casa. Pero tía, está viviendo en mi apartamento, durmiendo en mi habitación mientras yo duermo en el sofá. Está usando mi tarjeta sin permiso. Te entiendo. ¿Pero qué quieres que haga? Él ya es un adulto. Nosotros no lo aceptamos más en nuestra casa. Si quieres un consejo, échalo antes de que sea demasiado tarde». La llamada me dejó con un sabor amargo. Siempre había sido cercana a mi familia, pero ahora me sentía completamente sola en esta situación. Intenté contactar a otros familiares, pero todos tenían la misma respuesta. Roberto siempre había sido un problema y nadie quería involucrarse. Esa noche decidí enfrentar a Roberto cuando llegó con Camila, ambos con bolsas de compras de tiendas caras. «Roberto, tenemos que hablar sobre los gastos y el uso de mi tarjeta». «Ah, Dani, no te preocupes. Te pagaré cuando consiga un empleo», respondió despreocupadamente mientras dejaba las bolsas en el suelo. «Han pasado 4 semanas y no has enviado un solo currículum. El acuerdo era por 2 semanas». Camila intervino con un tono condescendiente. «No es tan fácil encontrar trabajo hoy en día, ¿sabes? Roberto está construyendo su carrera como creador de contenido. Eso lleva tiempo. Mientras tanto, yo estoy pagando por todo. La comida, la electricidad, el agua, ahora los juegos y suscripciones». «Mira, prima», Roberto me interrumpió. «Estamos pasando por un momento difícil. Pensé que la familia estaba para apoyarse mutuamente. Si es por dinero, te pagaremos cuando podamos». «No es solo por dinero. Han tomado mi habitación, transformado mi sala en un estudio sin preguntar, y ahora están usando mi tarjeta sin permiso». «¿Prefieres que durmamos en el sofá? ¿Con todas nuestras cosas?», preguntó Camila, como si yo estuviera siendo irracional. «Necesitamos espacio, y tú apenas estás en casa. Trabajas todo el día». «Trabajo todo el día para pagar este apartamento, que es mío», respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Roberto se acercó, poniendo su mano en mi hombro con ese gesto falso de comprensión que conocía tan bien. «Dani, somos familia. Todo lo que tenemos es tuyo también. No seas tan materialista». Esa noche no pude dormir bien. Me sentía atrapada en mi propio hogar, manipulada por alguien que siempre había sabido cómo hacerme sentir culpable. Roberto había sido así toda su vida, dependiente, irresponsable, pero con un carisma que le permitía salirse con la suya.
Desde pequeños, siempre lograba que los demás hicieran las cosas por él. En la escuela, yo terminaba haciendo sus tareas. En la adolescencia, siempre encontraba a alguien que le prestara dinero o lo llevara a casa cuando se quedaba sin transporte. Nuestra abuela solía decir que tenía el don de la palabra, pero lo que realmente tenía era la capacidad de manipular a otros sin que se dieran cuenta. Y aunque lo conocía bien, aquí estaba yo, atrapada en su red una vez más. Las siguientes semanas fueron aún peores. Roberto comenzó a invitar amigos al apartamento para grabar episodios de su podcast, que hasta ahora no había generado ningún ingreso. El ruido era constante, y muchas veces tenía que irme a trabajar sin dormir lo suficiente debido a sus sesiones nocturnas. Un viernes, después de un turno de 12 horas en el hospital donde trabajaba como enfermera, llegué a casa para encontrar lo impensable. El apartamento estaba lleno de gente. Había botellas de alcohol por todas partes, música a todo volumen y personas que nunca había visto usando mis cosas. «¡Daniela!», gritó Roberto cuando me vio entrar, claramente ebrio. «¡Únete a la fiesta!». «¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente en mi casa?». «Es mi cumpleaños, prima». No podía no celebrar. «Relájate, todos son amigos». Caminé por mi propio apartamento sintiéndome como una extraña. En la cocina, 2 personas estaban preparando cócteles con mis utensilios. En el baño había una fila de gente esperando para usar el único sanitario del apartamento. Pero lo peor fue cuando entré en lo que solía ser mi habitación. Había una pareja en mi cama, y no eran Roberto y Camila. «¡Fuera de aquí!», grité, sintiendo que perdía el control. «¡Fuera de mi habitación ahora mismo!». La pareja me miró confundida y ligeramente avergonzada, pero no se movió de inmediato. «Tranquila», dijo el chico. Roberto dijo que podíamos usar esta habitación. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Esta situación no podía continuar así. Después de la fiesta, pasé la noche en casa de una compañera de trabajo. No podía soportar dormir en ese desastre. A la mañana siguiente, regresé temprano, esperando tener una conversación seria con Roberto. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. El apartamento estaba completamente destruido. Había manchas en la alfombra que había comprado el mes pasado, botellas y vasos rotos por todas partes, y un olor insoportable a alcohol y cigarrillos. En la cocina, los platos sucios se acumulaban en la pileta y sobre la encimera. Mi sofá, donde había estado durmiendo durante semanas, tenía una mancha enorme que parecía ser vómito. Caminé hacia mi habitación, ahora ocupada por Roberto y Camila, y la encontré vacía. La cama estaba deshecha, con las sábanas sucias y arrugadas. Sobre la mesa de noche había colillas de cigarrillo que habían quemado la madera. Revisé el apartamento buscando a Roberto, pero no lo encontré. Probablemente se había ido después de la fiesta. Con lágrimas de rabia comencé a limpiar lo que podía. Mientras recogía botellas del suelo, encontré algo que me dejó helada. Un pendiente que reconocí como mío, uno de un par que mi madre me había regalado antes de fallecer. Corrí a buscar en mi joyero, escondido en el fondo del armario de la sala, y descubrí que faltaban varias piezas, incluido el par completo de pendientes. Tomé mi teléfono y llamé a Roberto. No contestó. Le envié un mensaje directo. «¿Dónde están mis joyas? Falta el par de pendientes que me dio mamá y varias otras piezas». Media hora después recibí su respuesta. «Camila los tomó prestados para la fiesta. No te preocupes, los devolverá». Esto era el colmo. Esas joyas no solo tenían valor económico, sino también sentimental. No eran algo que pudiera prestarse. Sin permiso, estaba a punto de responder cuando escuché la puerta abrirse. Era Roberto, acompañado por Camila y un hombre que nunca había visto. «Dani, qué bueno que estás limpiando. La fiesta se salió un poco de control», dijo Roberto, como si fuera un inconveniente menor. «¿Dónde están mis joyas?», pregunté directamente. Camila se removió incómoda. «Las usé anoche. Están por ahí. Después te las devuelvo». «No tenías derecho a tomar mis cosas. Esos pendientes me los dio mi madre antes de morir». «No es para tanto», respondió ella con desdén. «Son solo pendientes. Además, ni siquiera los usas». Respiré profundo, intentando mantener la calma. «¿Y quién es él?», pregunté, señalando al hombre desconocido. «Ah, este es Lucas», dijo Roberto. «Es mi amigo y está pasando por un momento difícil.
Su novia lo echó de casa y necesita un lugar para quedarse unos días. ¿Qué? De ninguna manera. Ya hay demasiada gente aquí. Vamos, prima, no seas egoísta. Hay espacio suficiente. ¿Dónde exactamente? Yo estoy durmiendo en el sofá. Roberto y Camila intercambiaron miradas, y luego él dijo con naturalidad: «Puede quedarse contigo en el sofá. Es grande». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio primo sugiriendo que compartiera el sofá con un desconocido. Fue en ese momento que noté algo más. Lucas llevaba en la mano un control de videojuegos que reconocí como mío, uno que guardaba en un cajón de mi habitación. ¿Ese es mi control de videojuegos? Lucas miró el control en su mano y luego a Roberto, confundido. Sí, se lo presté, intervino Roberto rápidamente. Es solo un control, Dani. No es gran cosa. Es mi control, de mi consola, que está en mi habitación. Roberto rodó los ojos. Ya empezaste con lo de mi esto, mi aquello. Somos familia, ¿no? Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. ¿Y qué es tuyo exactamente, Roberto? Porque hasta ahora solo veo que tomas mis cosas, usas mi casa, gastas mi dinero, y ni siquiera tienes la decencia de respetar mis pertenencias personales. La tensión en el ambiente era palpable. Camila tomó a Roberto del brazo, como intentando calmarlo, mientras Lucas permanecía incómodo en la puerta. ¿Sabes qué? Creo que estás estresada por el trabajo, dijo Roberto, adoptando un tono condescendiente. Deberías descansar un poco. Nosotros terminaremos de limpiar. He intentado contactar a tus padres, dije, cambiando de estrategia. Me dijeron que no te aceptan más en su casa por problemas similares. ¿Es eso cierto? La expresión de Roberto cambió completamente. Por primera vez, vi su fachada de despreocupación caer. ¿Hablaste con mis padres? ¿Por qué harías eso? ¿Qué más te dijeron? Que la última vez que viviste con ellos, casi perdieron la casa por tus deudas. Roberto se puso a la defensiva. Eso es mentira. Ellos exageran todo. Siempre me han tratado como el hijo problemático sin darme una oportunidad. Ellos y todos los demás familiares con los que hablé dicen lo mismo. Que siempre has sido así, aprovechándote de los demás. Camila intervino, claramente molesta. ¿Estuviste hablando de nosotros a nuestras espaldas? ¿Qué clase de familiar eres? Una que está cansada de ser utilizada, respondí firmemente. Quiero que devuelvan mis joyas ahora mismo y que tú, señalé a Lucas, te vayas de mi casa. No vas a quedarte aquí. No puedes echarlo, dijo Roberto. No tiene a dónde ir. No es mi problema. Este es mi apartamento y yo decido quién se queda aquí. La discusión continuó escalando. Roberto y Camila comenzaron a levantar la voz, acusándome de ser egoísta y materialista. Lucas se escabulló silenciosamente, dejando el control de videojuegos sobre una mesa antes de salir. En medio de la discusión sonó el timbre. Era Miguel, mi vecino del apartamento de al lado. Un hombre de unos 35 años, siempre amable, que apenas conocía de encuentros ocasionales en el pasillo. Disculpen la interrupción, dijo cuando abrí la puerta. Escuché gritos y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Todo está perfectamente bien, respondió Roberto antes de que yo pudiera hablar. Solo una discusión familiar. Gracias por preocuparte, pero no es necesario. Pero Miguel me miró directamente, ignorando a Roberto. ¿Daniela? ¿Está todo bien? Algo en su mirada, en su genuina preocupación, me hizo romper. No, no está bien, admití, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Miguel no dijo nada más, solo asintió comprensivamente. Si necesitas hablar, estoy justo al lado. Después de que se fue, Roberto me miró con disgusto. ¿En serio? ¿Ventilar nuestros problemas con un desconocido? Él mostró más preocupación en 30 segundos que tú en todo este tiempo, respondí. Y para que lo sepas, ya tomé una decisión. Tienen hasta el fin de semana para buscar otro lugar para vivir. No puedes echarnos así, dijo Camila, indignada. Claro que puedo. Es mi apartamento. Somos familia, insistió Roberto. La familia no se trata así. La familia no se aprovecha ni respeta al otro. Esa noche, después de más discusiones, Roberto y Camila finalmente se calmaron. Camila me devolvió algunas de mis joyas, pero los pendientes de mi madre seguían perdidos. Según ella, no recordaba dónde los había dejado durante la fiesta. Dormí muy poco esa noche. Aunque estaba decidida a poner fin a esta situación, no sabía exactamente cómo hacerlo.
Roberto claramente no tenía intención de irse por las buenas y temía que las cosas pudieran ponerse aún peor. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces desconocidas. Me levanté del sofá, confundida, y me encontré con una escena que no esperaba. Roberto estaba en la cocina con Lucas y una mujer que nunca había visto antes. Estaban preparando desayuno como si estuvieran en su propia casa. «Buenos días, prima», dijo Roberto al verme. «Ella es Valentina, la novia de Lucas. Se quedará con nosotros unos días». Me quedé sin palabras. Ahora entendía por qué mi cuenta de electricidad había aumentado un 200%. Esa mañana, cuando vi a Valentina en mi cocina, supe que la situación había llegado a un punto crítico. Ya no era solo Roberto abusando de mi hospitalidad, sino un desfile de personas desconocidas invadiendo mi espacio. Sin decir una palabra, tomé mi bolso y salí del apartamento. Necesitaba pensar con claridad, lejos del caos en que se había convertido mi hogar. Me dirigí al café de la esquina y pedí un café cargado. Mientras esperaba, revisé mi teléfono y vi una notificación del banco. Había un cargo de $500 en mi tarjeta de crédito en una tienda de electrónicos que no reconocía. Inmediatamente llamé al banco para reportar la transacción como fraudulenta. Pero cuando me preguntaron si alguien más tenía acceso a mi tarjeta, dudé. Técnicamente, Roberto había usado mi tarjeta con permiso, según él. «Señorita, ¿hay alguien más que tenga acceso a su tarjeta?», insistió el representante del banco. «Mi primo», admití finalmente. «Ha estado usando mi tarjeta sin mi autorización explícita. En ese caso, esto se considera un conflicto doméstico, no fraude. Tendría que presentar una denuncia policial para que podamos proceder». Después de colgar, me sentí aún más frustrada. ¿Presentar una denuncia contra mi propio primo? La idea me parecía extrema, pero estaba empezando a considerar que no tenía otra opción. ¿Puedo sentarme?, escuché una voz familiar. Era Miguel, mi vecino. «Te vi salir con prisa y parecías muy alterada». Le indiqué que se sentara, agradecida, por la compañía amigable después de tantos días de tensión. «¿Cómo está la situación con tu primo?», preguntó directamente. «Peor», respondí. «Ahora hay 2 personas más viviendo en mi apartamento. Ni siquiera sé quiénes son, y acabo de descubrir que usó mi tarjeta para comprar algo de $500. Miguel asintió, escuchando atentamente. No había juicio en su mirada, solo comprensión. «Sabes, trabajo como abogado», mencionó. «Si necesitas ayuda para entender tus opciones legales, puedo aconsejarte». Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Miguel me explicó que, legalmente, Roberto, Camila y sus amigos eran considerados invitados, no inquilinos, ya que no había un contrato de arrendamiento. Podía exigirles que se fueran, y si se negaban, podía iniciar un proceso de desalojo. También puedes establecer reglas claras por escrito, sugirió. Es importante documentar todo. Las cosas que han tomado sin permiso, los daños a tu propiedad, los cargos no autorizados. Eso te ayudará si decides tomar acciones legales. Agradecida por su consejo, regresé al apartamento con una nueva determinación. Encontré a Roberto solo, jugando videojuegos en la sala. «Necesitamos hablar», dije, apagando el televisor. «¡Hey! Estaba en medio de una partida», protestó. «Y yo estoy en medio de una crisis porque has invitado a personas desconocidas a vivir en mi casa sin mi permiso. Esto tiene que parar, Roberto». Le presenté las nuevas reglas. No más invitados sin mi aprobación explícita, no usar mi tarjeta de crédito bajo ninguna circunstancia, y contribuir a los gastos del hogar o buscar otro lugar para vivir. ¿De dónde se supone que saque dinero?, preguntó, indignado. «Sabes que perdí mi trabajo. Han pasado 2 meses y no has buscado activamente un nuevo empleo. Te pasas el día jugando videojuegos y grabando un podcast que no genera ingresos. Estoy construyendo mi marca, estas cosas llevan tiempo. Mientras tanto, yo estoy pagando por todo. Ya no puedo hacerlo. Si no puedes contribuir, tendrás que irte». Roberto me miró con esa expresión manipuladora que conocía tan bien. «Dani, somos familia. No puedes echarme a la calle. ¿Dónde iríamos, Camila y yo?» «No es mi responsabilidad resolver eso. Ya hablé con tus padres y otros familiares. Nadie te quiere en sus casas porque siempre haces lo mismo. Aprovecharte de los demás». «No puedo creer que estés siendo tan egoísta», dijo, cambiando de táctica. «Tengo proyectos importantes en marcha.
Esta semana tengo una entrevista con un influencer conocido para mi podcast. Podría ser mi gran oportunidad. Sabía que probablemente era otra mentira, pero decidí darle una última oportunidad. Tienes 2 semanas para encontrar trabajo o hacer que tu podcast genere ingresos. De lo contrario, tendrás que irte. Roberto sonrió, pensando que había ganado. Sabía que entenderías. Eres la mejor prima del mundo. Esa noche, mientras intentaba dormir en el incómodo sofá, recibí un mensaje de Miguel. ¿Cómo fue la conversación? Le conté sobre el ultimátum de 2 semanas. Su respuesta fue cautelosa. Solo asegúrate de mantenerte firme. Personas como tu primo son expertas en manipular las situaciones a su favor. Tenía razón, por supuesto. Las 2 semanas pasaron y la situación no mejoró. Roberto no consiguió trabajo ni la supuesta entrevista con el influencer se materializó. En cambio, continuó invitando amigos al apartamento, organizando pequeñas reuniones que invariablemente dejaban la casa hecha un desastre. Un día, al regresar del trabajo, encontré a Camila usando mi computadora portátil sin permiso. ¿Qué haces con mi laptop?, pregunté alarmada. Solo estoy enviando unos correos, respondió sin apartar la vista de la pantalla. La mía se quedó sin batería. Esa laptop tiene información personal y de mi trabajo. No puedes usarla sin preguntar. No seas tan controladora, respondió con desdén. No estoy haciendo nada malo. Cuando finalmente me devolvió la computadora, noté que había estado revisando mis correos personales y archivos. La confronté, pero negó haber hecho algo incorrecto. Solo abrí el navegador. No es mi culpa si dejaste tus cosas abiertas. La tensión seguía creciendo día tras día. Roberto y Camila hablaban en voz baja cuando yo entraba en una habitación, como si estuvieran conspirando. Mis objetos personales seguían desapareciendo. Perfumes, maquillaje, pequeños electrodomésticos. Cuando preguntaba por ellos, siempre tenían la misma respuesta. No sabemos nada. Lo peor fue cuando descubrí que Lucas había estado durmiendo en mi habitación cuando yo estaba en el trabajo. Encontré colillas de cigarrillo, a pesar de mi regla de no fumar en casa, y envases de comida bajo la cama. Confronté a Roberto al respecto, pero como siempre, minimizó la situación. Lucas necesitaba un lugar tranquilo para hacer unas llamadas de trabajo y se quedó dormido. No es para tanto. Estaba perdiendo el control de mi propio hogar, y con él, mi paz mental. No dormía bien, comía mal, y estaba constantemente estresada. Mis compañeros de trabajo notaban mi deterioro y me preguntaban si algo andaba mal, pero me avergonzaba admitir la verdad, que había permitido que mi propio primo me desplazara de mi apartamento. Miguel seguía siendo mi único apoyo. Me escuchaba sin juzgar y me ofrecía consejos prácticos. A veces, cuando la situación en mi casa era insoportable, me invitaba a cenar en su apartamento, un espacio ordenado y tranquilo que me recordaba cómo era mi vida antes de la llegada de Roberto. Necesitas tomar acciones concretas, me dijo una noche después de escuchar sobre los últimos abusos. Cambia las cerraduras cuando no estén, o lleva a alguien contigo para confrontarlos. No puedes seguir así. Tengo miedo de la confrontación, admití. Roberto siempre encuentra la manera de hacerme sentir culpable, como si yo fuera la mala por querer mi espacio de vuelta. Eso es manipulación emocional clásica, explicó Miguel. Te hace dudar de ti misma para mantener el control. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de Roberto. Estamos organizando una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de Camila este viernes. Será algo íntimo, solo unos 15 amigos. ¿Ves lo que está haciendo?, dije, mostrándole el usher. Mensaje a Miguel. Ni siquiera me pide permiso, solo me informa. Y 15 personas no es una pequeña reunión. Creo que esto podría ser la oportunidad que necesitas, sugirió Miguel después de pensar un momento. Si están planeando una fiesta, podrías documentar cualquier daño o comportamiento inapropiado. Incluso podrías notificarles formalmente, antes de la fiesta, que no das tu permiso, y si proceden, tendrías motivos más fuertes para desalojarlos. Su sugerencia tenía sentido. Decidí enviar un mensaje claro a Roberto. No autorizo ninguna fiesta en mi apartamento. Si insistes en hacerla, tomaré medidas legales. Su respuesta llegó casi inmediatamente. No seas exagerada. Solo son unos amigos tomando unas copas para celebrar. Si tanto te molesta, puedes unirte a nosotros en lugar de ser tan antisocial. Estaba claro que no respetaría mi decisión. Hablé con Miguel nuevamente, y juntos desarrollamos un plan. El viernes, fingiría
Ir a trabajar, pero en realidad estaría documentando todo lo que ocurriera en el apartamento. Si la fiesta se salía de control, tendría pruebas para respaldar cualquier acción legal que decidiera tomar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, Roberto y Camila estuvieron preparando la fiesta de cumpleaños, ignorando completamente mi negativa. Los escuché hablar por teléfono invitando a más y más personas, mencionando que la dueña del apartamento no estaría presente, así que podrían divertirse sin problemas. Ese día me vestí para el trabajo, como siempre. Roberto y Camila apenas me miraron cuando salí, demasiado ocupados decorando la sala con globos y luces. Volveré mañana por la tarde, les informé. Recuerda que no autorizo ninguna fiesta en mi apartamento. Sí, lo que digas, respondió Roberto distraídamente. Que tengas un buen turno. En vez de ir al hospital, me encontré con Miguel en un café cercano. Habíamos planeado todo cuidadosamente. Pasaría la noche en su apartamento, que estaba justo al lado del mío, lo que nos permitiría monitorear la situación. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel mientras me servía una taza de té. Podríamos simplemente llamar a la policía, si las cosas se salen de control. Necesito evidencia concreta, respondí. Roberto siempre encuentra la manera de manipular las situaciones a su favor. Si llamo a la policía sin pruebas, simplemente dirá que exagero y que solo es una pequeña reunión con amigos. Miguel había instalado una aplicación en mi teléfono que me permitiría acceder a la cámara de seguridad del pasillo del edificio. No era mucho, pero al menos podríamos ver quién entraba y salía de mi apartamento. Alrededor de las 8 de la noche comenzaron a llegar los primeros invitados. Para las 10 había al menos 30 personas entrando y saliendo de mi apartamento. La música estaba tan alta que podíamos escucharla claramente desde el apartamento de Miguel. Esto es una locura, dije, observando la pantalla de mi teléfono con horror. Están metiendo más alcohol, ya tienen suficiente para un regimiento. Varios vecinos ya se han quejado con el administrador del edificio, comentó Miguel, revisando su propio teléfono. Estamos en un grupo de chat del edificio. Todos están molestos por el ruido. A medianoche, la situación empeoró. Algunas personas comenzaron a salir al pasillo para fumar, dejando colillas de cigarrillo en el suelo. Otros gritaban y reían escandalosamente. Incluso vimos a una pareja teniendo una fuerte discusión frente a mi puerta. Esto es suficiente, decidí finalmente. Voy a llamar a la policía. Mientras esperábamos a que llegaran, Miguel me aconsejó sobre qué decir y cómo comportarme. Era importante mantener la calma y ser clara sobre la situación. Estas personas estaban en mi propiedad sin mi permiso, causando disturbios y posiblemente daños. La policía llegó unos 20 minutos después. 2 oficiales tocaron la puerta de mi apartamento, pero con la música tan alta, nadie los escuchó. Tuve que acercarme con mis llaves y abrirles. La escena dentro de mi apartamento era apocalíptica. Había gente por todas partes, algunos bailando, otros bebiendo, algunos incluso durmiendo en rincones. El aire estaba cargado con humo de cigarrillo y otros olores que prefería no identificar. La mesa de centro estaba cubierta de botellas y vasos, y había comida derramada en el suelo y los muebles. Roberto estaba en medio de la sala, visiblemente ebrio, con un brazo alrededor de Camila y otro alrededor de una chica que nunca había visto. Cuando me vio entrar con los policías, su expresión cambió de alegría a confusión y luego a enojo. ¿Qué haces aquí?, gritó por encima de la música. «Dijiste que estarías en el hospital. ¡Apaguen la música!», ordenó uno de los oficiales con voz autoritaria. Alguien desconectó el equipo de sonido y un silencio incómodo llenó el apartamento. Todos los ojos estaban fijos en mí y en los policías. ¿Es usted la propietaria de este apartamento?, me preguntó el oficial. «Sí, lo soy», respondí con firmeza. «No autoricé esta fiesta. De hecho, expresamente prohibí que la realizaran». «Ella está exagerando», intervino Roberto, acercándose tambaleante. «Es solo una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de mi novia. Daniela es mi prima y vivo aquí con ella». «¿Vive aquí con permiso de la propietaria?», preguntó el oficial. «Por supuesto», respondió Roberto con confianza. «Somos familia». «Inicialmente le permití quedarse temporalmente», expliqué. «Pero han pasado más de 2 meses, y le he pedido varias veces que busque otro lugar para vivir. También le dejé claro que no autorizaba ninguna fiesta en mi apartamento». El oficial asintió, entendiendo la situación. «Todos los que no viven aquí deben retirarse inmediatamente», anunció con voz firme.
Hubo quejas y murmullos, pero la presencia de la policía fue suficiente para que la mayoría comenzara a recoger sus pertenencias y dirigirse hacia la puerta. Algunos intentaron llevarse botellas de alcohol, pero los oficiales les indicaron que las dejaran. «No pueden hacer esto», protestó Camila. «Es mi cumpleaños». «Pueden celebrar en otro lugar», respondió el oficial sin inmutarse. Mientras los invitados se dispersaban, pude evaluar mejor el estado de mi apartamento. Era peor de lo que había imaginado. Manchas en las paredes, comida y bebida derramadas por todas partes, algunos muebles dañados. Mi sofá tenía una quemadura de cigarrillo, y la alfombra estaba manchada más allá de cualquier posibilidad de limpieza. «Quiero presentar una denuncia formal», le dije al oficial una vez que solo quedaban Roberto, Camila, Lucas, Valentina y algunos otros amigos cercanos que se negaban a irse. «No puedes hacer esto», gritó Roberto. Su actitud cambió, de indignación a súplica. «Dani, somos familia. ¿De verdad vas a llamar a la policía contra tu propio primo?» «Ya lo hice», respondí sin vacilar. «Te pedí repetidamente que respetaras mi espacio, que buscaras trabajo, que dejaras de aprovecharte de mí. No me escuchaste». «¿Qué se supone?» «¿Qué hagamos?», intervino Camila, alternando entre lágrimas y furia. «¿Dónde vamos a vivir?» «Eso no es mi problema», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Han tenido meses para buscar alternativas. Los oficiales tomaron mis datos y los de Roberto, y me explicaron el proceso para presentar una orden de desalojo formal. Si bien no podían obligarlos a irse inmediatamente sin una orden judicial, la denuncia por disturbios y daños a la propiedad sería un primer paso importante. «Volveremos mañana para que nos muestres los daños con más detalle y podamos documentarlos», explicó uno de los oficiales. «Mientras tanto, recomendaría que te quedaras en otro lugar esta noche». Cuando la policía se fue, la tensión en el apartamento era palpable. Roberto, Camila y sus amigos me miraban con una mezcla de resentimiento y desprecio. «Nunca pensé que llegarías a esto», dijo Roberto, su voz cargada de rencor. «Traicionar a tu propia familia por un apartamento y unas cosas materiales». «No, se trata del apartamento o las cosas», respondí. «Se trata de respeto, Roberto. Algo que nunca has tenido hacia mí ni hacia nadie. Toda tu vida has tomado sin dar nada a cambio. Has usado a las personas y luego las has hecho sentir culpables cuando se cansan de ser utilizadas». «Vámonos», dijo Camila, tirando de su brazo. «No necesitamos aguantar esto». «¿Ir a dónde?», preguntó Roberto, su voz quebrándose por primera vez. La realidad de su situación parecía estar golpeándolo finalmente. «No me importa», respondí. «Pero mañana volveré con la policía y comenzaré el proceso legal para desalojarte formalmente si es necesario». Recogí algunas cosas esenciales y salí del apartamento, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Había culpa, sí, pero también un intenso alivio. Por primera vez en meses había tomado el control de la situación. Miguel me esperaba en el pasillo, preocupado. «¿Cómo fue?», preguntó, aunque probablemente había escuchado gran parte de la confrontación. «Difícil», admití, «pero necesario». Esa noche dormí en el sofá de Miguel, pero a diferencia de las noches en mi propio sofá, logré descansar. La batalla no había terminado. Sabía que Roberto no se rendiría fácilmente, pero había dado el primer paso hacia la recuperación de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de mensajes de Roberto, alternando entre disculpas, explicaciones y acusaciones. Estaba usando todas sus tácticas manipuladoras habituales, tratando de hacerme sentir culpable por dejarlo en la calle. No respondí a ninguno de los mensajes. En cambio, me preparé para volver a mi apartamento con la policía, como habíamos acordado. Miguel ofreció acompañarme, y acepté agradecida su apoyo. Cuando llegamos, encontramos la puerta de mi apartamento abierta. Roberto, Camila, Lucas y Valentina estaban dentro, pero no estaban empacando como esperaba. En cambio, parecían estar instalándose más cómodamente, moviendo muebles y reorganizando el espacio. «¿Qué están haciendo?», pregunté, confundida. «Limpiando. El desastre de anoche», respondió Roberto con una sonrisa forzada. «Mira, Dani, sé que ayer las cosas se salieron de control. La fiesta fue un error, lo admito. Pero no tienes que recurrir a medidas extremas. Podemos arreglar esto como familia». Miré a mi alrededor, notando que la limpieza era superficial en el mejor de los casos. Habían recogido algunas botellas y vasos, pero los daños más graves seguían ahí.
manchas, quemaduras, objetos rotos. Y lo más alarmante, en la mesa, vi nueva información impresa con detalles sobre derechos de inquilinos y cómo luchar contra un desalojo injusto. Roberto estaba preparándose para una batalla legal. No tenía intención de irse pacíficamente. Cuando los oficiales de policía llegaron como habían prometido, documentaron meticulosamente todos los daños en mi apartamento. Roberto seguía insistiendo en que todo era un malentendido, pero las evidencias eran innegables. El proceso de desalojo formal puede tomar tiempo, me explicó uno de los oficiales, pero considerando los daños y el reporte por disturbios de anoche, podemos acelerar el proceso. Durante la siguiente semana, la tensión en el apartamento era insoportable. Roberto y Camila alternaban entre ignorarme completamente y hacer intentos. Desesperados por convencerme de que les diera otra oportunidad, Lucas y Valentina finalmente se fueron, al darse cuenta de que la situación era insostenible. Miguel me ayudó a contactar a un abogado especializado que presentó una orden de restricción temporal basada en los daños a la propiedad y el uso, no autorizado de mi tarjeta de crédito. Con esa orden, Roberto y Camila fueron legalmente obligados a abandonar el apartamento en 48 horas. La mañana del desalojo, mi tía Carmen apareció inesperadamente. Al principio pensé que venía a defender a Roberto, pero me sorprendió su actitud. Daniela, lamento mucho todo esto, dijo con sinceridad. Roberto ha sido así toda su vida, y nosotros somos parcialmente responsables por permitirlo. Con la presencia de mi tía, Roberto finalmente entendió que había perdido. No tenía más opciones ni lugares donde quedarse. Mientras recogía sus cosas, intentó un último acto de manipulación. Estaremos en la calle por tu culpa, dijo, buscando generar culpa. Pueden quedarse con nosotros una semana, intervino mi tía firmemente. Pero después de eso, tendrás que encontrar un trabajo y un lugar propio. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi apartamento destrozado. Había manchas en las paredes, muebles dañados y muchos de mis objetos personales habían desaparecido. Pero a pesar del caos, sentí una profunda sensación de alivio. Miguel me ayudó con las reparaciones durante las siguientes semanas. Poco a poco, mi apartamento volvió a ser el espacio acogedor que había creado con tanto esfuerzo. Mi sofá fue reemplazado, las paredes pintadas, y gradualmente recuperé mi habitación y mi rutina. Roberto eventualmente consiguió un trabajo en otra ciudad. Nunca se disculpó formalmente, pero mi tía me contó que la experiencia parecía haberlo hecho madurar un poco. En cuanto a Miguel y yo, nuestra amistad creció durante todo este proceso. Lo que comenzó como la ayuda de un vecino amable se transformó en una relación basada en el respeto mutuo. La experiencia con Roberto me enseñó una valiosa lección sobre establecer límites, incluso con la familia. Aprendí que ayudar a alguien no significa permitir que te exploten, y que el verdadero apoyo a veces requiere firmeza.